A ver, hay algunas cosas que son importantes y comentar. Bien. Ya, le estoy diciendo a la delegada que de ahora en adelante, aparte de que ella se ha tomado el trabajo, después le daré un reconocimiento especial porque es bastante trabajo lo que hace ella en estar filmando, hacer una página donde ustedes miren ahí, un poco más y sale una mano y les explica, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que reconocerlo. Bueno, aparte le estoy diciendo ahora que de aquí en adelante, por lo menos los primeros 15 minutos que yo hable, quiero que lo grabe para que tengan por lo menos un resumen de la cuestión que estamos abordando. Hoy día nos toca ver el capítulo de resortes. Y entonces la primera pregunta que habría que hacer es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre ortodoncia y ortopedia maxilar? Probablemente esa pregunta la deberíamos haber hecho el día de la clase inaugural. Pero entonces acá viene el primer tema. Y lo voy a decir para que siempre se acuerden. Cuando nosotros hablemos de ortodoncia, relacionémoslo con los brackets. O sea, todo lo que los ortodoncistas hacen con los brackets, eso es ortodoncia. Y ortopedia maxilar básicamente es toda la disciplina que abarca la colocación, instalación y trabajo mecánico con aparatos que tienen por finalidad corregir maxilares, músculos, articulaciones, etcétera, en etapa temprana. A ver, voy a dejarme entender en el tema. Por decir, si tenemos un niño de 6 años que tiene la mandíbula así adelantada, ¿ya? Si tiene la mandíbula adelantada, un niño de 6 años, yo puedo interceptar ese problema colocándole algún aparato que haga que su maxilar se retruya y se vuelva a la normalidad. Eso no lo hacen los brackets, eso hay que hacerlo con aparatos ortopédicos. Y justamente la ortopedia maxilar está destinada a eso. O sea, la ortopedia maxilar está destinada a corregir cualquier alteración de los maxilares, de los músculos o de las articulaciones que no va a corregir de ninguna manera los brackets. Vale decir, si un chico de 25 años llega al consultorio con su mandíbula grande, eso ya no lo podemos corregir con brackets. Como tampoco le podemos poner un aparato ortopédico porque tiene 25 años, probablemente lo que haya que hacer es hacer una cirugía ortognática, ¿no? No sé si esa palabrita la había escuchado antes o no, pero si no la había escuchado la voy a poner por acá. Cirugía ortognática. ¿Ya? ¿Qué cosa es la cirugía ortognática? La cirugía ortognática es una rama de la cirugía maxilofacial que tiene como finalidad disminuir el tamaño del maxilar para que la persona pueda contactar sus dientes adecuadamente. Para decirlo en palabras sencillas, en la cirugía ortognática lo que hace el cirujano es abordar a la altura del cóndilo, ustedes ya saben qué pasa es el cóndilo, corta el cóndilo y lleva la mandíbula atrás y ahí lo sutura y lo fija con un aparato especial para que esa persona tenga su mandíbula un poco más retruida. Eso es una cirugía. Ahora, adicionalmente esa persona que tenía su mandíbula adelantada también podía haber tenido malposiciones dentales. Eso sí se corrige con la ortodoncia. Vale decir que ese paciente va a necesitar ortodoncia y cirugía ortognática. Entonces, para evitar eso, si nosotros detectáramos ese problema en ese niñito de 5 o 6 años, le podemos colocar algunos aparatos para corregir y evitar que tenga ese problema cuando sea mayor. Entonces la ortopedia maxilar, y acá lo voy a poner como un pequeño resumen, digamos, aunque algún día vamos a hablar un poquito más de esto con diapositivas. La ortopedia maxilar, ¿qué diferencia tiene con la ortodoncia? Primero, que corrige el crecimiento y desarrollo de los maxilares. Y en segundo lugar, corrige la posición y el trabajo de la musculatura masticatoria, vale decir, macetero, temporal, pterigoideos, etcétera, etcétera. ¿Qué más corrige? Corrige la ATM, la articulación temporomandibular. ¿Entienden? Y en última instancia, mira, voy a poner acá, corrige a los dientes. Ya, si alguien acá me preguntara, dígame, profesor, ¿qué es más efectivo para corregir la posición de un diente? ¿Los brackets o la ortopedia? Los brackets. Definitivamente los brackets. Es decir, si yo coloco los brackets, puedo solucionar estos problemas con mucha facilidad, digamos, o de manera más inmediata. Pero a un niñito pequeño de 7 años o de 6 años yo no le puedo colocar brackets. Entonces, como no le puedo colocar brackets, voy a tener que usar aparatos
que puedan solucionar eventualmente alguno de estos problemas que pueden tener de malposición dentaria. Entonces, voy a utilizar para ese trabajo un elemento de los aparatos que se llama resortes. Ahora, nosotros en el curso vamos a aprender a fabricar dos tipos de resortes. Los resortes dentarios, que son los que vamos a aprender a hacer primero. Esos que están ahí son resortes dentarios, por ejemplo. He puesto ahí 5 ejemplos para explicar ahorita lo que voy a hablar. Y hay otro tipo de resortes que se llaman resortes maxilares, cuya función es abrir el maxilar o ampliar el tamaño del maxilar. ¿Ok? Entonces, estos resortes dentarios pueden hacer cualquiera de estas 5 funciones que he colocado ahí: giroversión, vestíbulo-versión estricta, distalización o visualización, vestíbulo-versión combinada y movimiento de torque o torsión. Esas 5 funciones hacen estos resortes dentarios. Vamos a ver varios resortes en el curso de nuestra práctica y como parte de la teoría. Hoy día va a ser imposible que podamos hacer todo. Voy a hablar de una parte nada más. Pero voy a explicar primero, para empezar esta parte, voy a explicar qué cosa es eso de giroversión, vestíbulo-versión estricta, etc. Hola, ¿qué tal? Voy a explicar eso porque de aquí en adelante, de aquí en adelante, cuando yo diga, por ejemplo, voy a decir, el resorte cantilever doble realiza vestíbulo-versión estricta. Entonces ustedes ya saben a qué me hablan. Ya no voy a decir hace tal cosa, sino voy a utilizar cualquiera de estos 5 términos que están acá. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que se entienda esto que voy a explicar acá. Voy a primero con la giroversión. Imagínense que todos los dientes tienen que estar en esta posición, ¿ok? Pero resulta que este diente está así un poco giradito. Entonces, pero fíjate, su raíz es esta y el diente está girado. Pero no se ha movido la raíz, solamente lo único que está es girada la corona. Entonces, yo voy a aplicar una fuerza para moverlo a su sitio. Está así y lo voy a mover acá. Eso se llama giroversión. Eso se llama giroversión. Por ejemplo, acá he puesto el ejemplo de que este central es el que está un poquito girado o giroversado. Entonces, con este resorte en S voy a giroversarlo para restituirlo a su posición correcta. ¿Ok? Entonces, ese es un movimiento de giroversión. ¿Ya? Segundo, tenemos ahora acá que este incisivo ya no está girado nomás, sino que en vez de estar aquí, está acá. ¿Ok? Ese es el ejemplo de aquí. El diente debe estar aquí, pero está acá. Entonces, fíjate, corona y raíz se han ido ¿hacia dónde? Hacia palatino. Entonces yo tengo que empujar esto para llevarlo a su sitio correcto. De aquí para acá. Eso se llama vestíbulo-versión estricta. Pero ojo, para que sea una vestíbulo-versión estricta, el diente no tiene que estar girado, solamente estar hacia palatino. Si está así, ya está, ya no es vestíbulo-versión estricta. Para que sea vestíbulo-versión estricta, el diente tiene que estar hacia palatino y nada más. Y yo lo voy a mover acá. La pregunta sería, ¿cuánto lo puede mover? Porque no es que si esta es su ubicación correcta, a ver, voy a poner acá. Digamos que esta sería su ubicación correcta y el diente está desplazado 3 milímetros, hasta ahí puede trabajar un resorte de estos que vamos a hacer nosotros. Pero si está 4 o más milímetros, eso ya no es posible con estos aparatitos. Eso ya hay que hacerlo con práctica. ¿Okay? Entonces voy a repetir la idea. El diente está acá, esa es su posición correcta, pero resulta que se ha ido hacia palatino. O hacia lingual podría ser también. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a llevar a su posición, eso se llama vestíbulo-versión estricta. ¿Ya? Pero también puede haber la otra situación, que el diente está hacia atrás y además está girado. O sea, lo tengo que giroversar y ahí lo tengo que empujar. Tengo que hacer las dos cosas. Eso se llama vestíbulo-versión combinada. O también le podríamos llamar a eso, y acá no lo he puesto, pero lo voy a poner acá, a esto también se le podría llamar giroversión combinada. ¿Ya? Cualquiera de las dos denominaciones que yo use es correcta. Repito, ¿por qué? Porque el diente está hacia atrás y está girado. Yo lo tengo que girar y lo tengo que llevar a vestibular. Tengo que hacer dos movimientos. Ese movimiento se llama vestíbulo-versión combinada o giroversión combinada. ¿Ok? Luego tenemos acá el ejemplo, esto es bastante frecuente, por si acaso en muchos niños, que los niñitos tienen
su maxilar con algún defecto de crecimiento y entonces los incisivos centrales se abren, los laterales se van hacia atrás, hacia el palatino, y queda un diastema ahí. Entonces yo, con estos resortes, lo mesializo. O sea, hago un acto de empujar a los dientes hacia mesial para que ese espacio se cierre. Eso obviamente se llama mesialización. Podría ocurrir el caso contrario, que los dientes estén cruzados y yo quiero distalizarlos también. Por eso se llama acá dice distalización o mesialización, depende de las circunstancias, ¿ok? Y por último tenemos acá, esto que también es bastante frecuente, un canino que está saliendo montado acá. Esto ustedes van a ver bastante, gente que tiene los caninos acá arriba. Eso de ahí, esa malformación o esa malposición de ese canino se conoce con el nombre de intralabioversión. Voy a ponerlo acá a un costadito, ¿ya? Eso se llama intralabioversión. Ya, y esa denominación tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Que este canino está intruido. ¿Ok? La palabra intruido quiere decir que debe estar aquí y está acá. Y extruido quiere decir que debe estar aquí y pasa del plano de la oclusión. En este caso, esto está intruido, debería estar a esta altura y está más arriba. Entonces está intruido. Pero además de estar intruido, está hacia vestibular, por eso dice que está hacia labial, por eso intralabio, y la palabra versión, el sufijo versión, implica que ese diente está mal posicionado. Entonces, intralabio versionado quiere decir que este canino está intruido y está vestibulizado. Ya, ahí, por ejemplo, vamos a utilizar este resortito, que probablemente va a ser uno de los últimos que aprendamos a hacer, porque necesita un poquito más de práctica. Para esto es que, por ejemplo, necesitamos ese alicate épico de pajarito que yo mostré ayer, bien delgado, ya, para esto. Porque esta espiral nos tiene que salir bien redondito. Y ustedes han visto, hay algunos alumnos que hacen esto, ¿no? Hasta ahí sufre. Hay algunos que... Ahora sí. Lo que pasa es que lo ideal sería que deberíamos tener un dispensador así como salero. ¿Un Pirex? No, como un salero. Así como un salero y ahí con esto. Para esto, siempre de la técnica sal y pimienta, lo que se hace es que se debe de escoger hacerlo en dos mitades, no se hace todo completo. Necesito algo para poner acá. Ahora está. Pero puede dejar la mano. No. Eso es chino. Ya chino, pasa nomás, no la hagas larga. Listo, entonces yo acá lo voy a inclinar un poco, ya ahí lo estoy inclinando un poquito, y entonces voy a proceder a echar repito, esto se debería hacer con un salerito o algo. A ver, muévelo ahí, hijito, sujétalo ahí, debajo, no, ahí nomás, no lo agites, debajo tu manito, o sea, a ver. Así quiero que lo tenga, ya, listo, ahí no, listo. Nada más. Entonces yo debería tener, como dije, una especie de salerito o algo que pueda ayudarme a dispensar, como lo estoy haciendo, el polímero, ¿ok? Como ustedes pueden ver, a ver un poquito, ya, ahora sujeta ahí, hijo. Ahí nomás, no te muevas, ¿eh? Entonces, con un gotero, ya, con un gotero se dispensa, ¿ves? Ahí nomás, no te muevas, hijo. Se va humedeciendo la porción de polímero que he colocado ahí. Esta técnica se llama técnica sal y pimienta. Ya, así le llaman, sal y pimienta. ¿Ya? Entonces uno va
va dispensando, voy a dispensar un poquito más, Solo y mejor, así, para que Ya. no se manche todo. ¿ya? Voy dispensando así y voy humedeciéndolo, Desastre. Vamos a ver. ¿ya? ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, la idea es que en esta parte, ya lo dejo ahí, suéltalo nomás, hijito. Lo dejo ahí un ratito porque quiero dejar que repose el acrílico que he preparado para esa parte. Por lo regular, sea superior o inferior, lo que se dice es que se debe dividir toda la parte que voy a acrilizar en 3 tercios. Vale decir, este sería el primer tercio, este sería el otro tercio y el último la parte anterior. O como quieras, si quieres esta parte de la anterior y el primero. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar? 1 minuto y medio, ¿ya? Ahora, esto me puede servir incluso, qué bonitos ojos tienes, amor. Esto me puede servir incluso para que yo lo pueda hacer hasta de 3 colores. Claro. Ah, ya, entonces le puedo aumentar. Claro, o si quiero lo podría dividir en 4 partes y lo hago de 4 colores distintos. ¿Me entienden, no? Y después vamos a empezar a hacer figuras también con esto. Encapsulado. Claro, hacen se hace cisnes, se hace un montón de cosas, ¿no? Claro, porque como he dicho, la idea es de que esta placa sea lo más atractiva posible para que el niño lo use. Ya, ahí ya está, suficiente. Ya no va a pasar nada. Ahora sosténlo ahí, hijito. No, de abajo. Ya, listo. Entonces igualito hago lo mismo. ¿Es el único tinte que tienes? Sí, pues, Yo tengo ese- amarillo. si quieres. ¿Tienes Amarillo amarillo? para que veas cómo sale. Hoy la China se quiere justificar de alguna manera porque ha venido tarde. China, por favor. China. Ya, no te muevas, hijo. No te muevas. No, ahí nomás, no te muevas. Ahí. Ya. Ábrelo, por favor, Arthur. Gracias. Otra idea, ¿cómo? Sí, yo estoy jugando. Sí, claro. Sí, pero a las 4. Que me dieron 11, ¿no? 10:30, 11. ¿Qué voy a esperar de eso? Entonces, ya, ahora sí voy a esta parte para que no se combine. Ya. Ya, entonces, ahí. Siempre deben hacerlo en 2 tiempos. ¿A qué me refiero? Humedecen así como acabo de hacerlo ahí y vuelven a echar otra porción. ¿Ya? ¿Cuánto debe de tener de espesor la placa antes de que yo lo pula? Eso es lo que le he preguntado. Ya, antes de que lo pula debe tener más o menos 2 milímetros de espesor. Después ya, agítalo despacito. Y acabado ya para hacer cuánto Un necesito. poquito más. ¿Ah? Acabado ya debe tener 1.5 ahí. Acabado ya debe tener 1.5. Acabado. Por eso ustedes tienen un margen más o menos de... Pero, Dime, hijita. sería más fácil hacerlo un poquito delgado para que cuando vamos a poder. Al contrario, tienes que hacerlo más grueso porque imagínate que mi dedo fuera el alambre. Yo tengo que tener acrílico acá y encima. Cuando tú vas a pulir, si tú le has puesto muy delgadito, aparece tu alambre. Y te fregaste. ¿Ya? Ahí nomás, hijita, ya está. ¿Ya ven? Entonces ahí ya tenemos, ¿ven? Ahora, ¿para qué le sirvió el encofrado aparte de que voy a evitar que se salga el acrílico? Me está sirviendo también como un calibrador de espesor de lo que yo quiero de la cantidad de acrílico, ¿no? Porque si yo tengo más o menos una altura determinada que he hecho con la cera, de esa altura o de ese espesor me va a salir el acrílico, ¿cierto? Ya, listo. Ahora necesito otro color o qué hacemos. Ahora bien que tengo otro ¿Tiene otro color. color de tintura? Que no sea amarillo ni verde. Primero. Polvo. No, o el monómero. El líquido, el líquido. ¿Qué color tiene, no? Vamos a hacer algo. ¿Cómo?
tipón de niño. ¿No qué? No he encontrado. ¿No encontraste tipón de niño? Qué raro. ¿Dónde te has ido? Acá, Ah, acá nomás. Ah, el Puente Piedra. peor. Sí, pero solo la parte inferior he tenido en mi casa. Me hubiera dicho para traerte de música. Ahí sujeta un ratito. O sea, sí he tenido, pero se me ha perdido. Entonces, cuando termine de polimerizar esto, vas a echar un poquito acá en esta especie de frontera que ha habido, aquí y acá, para que quede todo uniforme. Ahí nomás usted. Listo, listo chicos. Ya está. Ya. Este retenedor se llama retenedor medio greasing modificado. ¿Ya? Sí, porque hay un retenedor greasing modificado donde hay dos SZ. Acá estamos poniendo una sola nada más. ¿Ya? Yo voy a hacer una y tú vas a hacer la otra. Siempre cuando hacemos retenciones en los últimos dientes, siempre hay que llevarlo semencial. O sea, nunca hacerlo así, porque si no, eso nos obliga a que el acrílico se extienda más atrás y siempre hay que tratar de evitar eso, ¿no? Que el acrílico se extienda hacia atrás. Acá vamos a hacer el retenedor, vamos a hacer 4 retenedores que ustedes ya saben hacer perfectamente. Creo que a casi todos les ha salido ese retenedor bien. Es el ojalillo, ¿cierto? El ojalillo. ¿El simple? Sí. ¿No es? ¿Es simple? ¿Viste cómo me anda, no? Un poquito despreciativo el personaje, No, ¿no? hasta que yo pensé que era el de punta de flecha. No, no te hagas la despreciativa conmigo. Bueno, entonces acá tenemos un problema, que se supone que estamos poniendo dos interproximales, uno intrapremolar y otro intrapremolar, pero como acá no tenemos molar, acá vamos a tener que hacer un circunferencial. ¿Cuál es el motivo, profesor? Porque no tenemos acá la molar. Esta de acá es la segunda molar. No tenemos la primera. Si hubiésemos tenido la primera molar, podríamos haber hecho dos interproximales simples acá y acá. Pero como acá no podemos, entonces vamos a hacer un circunferencial. Ya, listo. Entonces, de estos retenedores, el que todavía no hemos aprendido a hacer es el elipse. Entonces, ese voy a enseñar a hacer. ¿Este es tu alambre? Sí. Ya, igual y tantito. Me traiga ella. Listo. Ya. Entonces, esta S que está acá, tengo que verificar que calza más o menos con la que he hecho. ¿Ve? ¿Está bien? ¿Listo? Ya. Entonces acá voy a sujetar toda esa porción que es como una letra S y ahí voy a ir llevando esto hacia atrás. ¿No? Acá se describiza, ¿no? Sí, ese es el transparente, es trapear. Entonces vas a combinarlo con un polímero de color. O sea, con el polvo, ya. Sí, pero también había... Ya está bien. Sí, Entonces ahí vamos llevando esto paulatinamente hacia Palatino, ¿eh?
Claro. Ya. ¿Por qué los retenedores se tienen que hacer en alambre 7 o 6 o 5? De dejar la mente. Creo. Es que me miran todas y toca responder yo. Dulces esta dama distinguida. Se supone que en este caso estamos haciendo ¿qué cosa? Retenedores. Los retenedores, ¿qué función tienen? ¿Qué función tienen en el aparato final que vamos a confeccionar? Como dice su nombre, los retenedores van a retener la placa, es decir, van a evitar que la placa se salga de su lugar, ¿cierto? Pero hay un tema, y aquí viene la respuesta a la pregunta que acabo de hacer: ¿por qué lo hacemos en 6, 7 o 5? Porque cada vez el paciente se lo va a poner y se lo va a sacar. Se lo va a poner, o sea, quiere decir que el retenedor tiene que flexar un poco en el ingreso y salida, ingreso y salida. Si lo hiciéramos muy rígido, ¿Va a doler cuando nos pongamos? ¿Cuándo va a entrar? uno, eso probablemente, y otro, claro, friccionaría demasiado sobre el diente cada vez que el paciente se lo pone. Por eso que los retenedores no se hacen en un calibre de alambre muy grueso, ¿no? Esa es la razón. Ya entendí, profesor. ¿Ah? Recién entendí la pregunta. Ah, ¿no entendiste la pregunta? Algo pero está ahí. Es ley. Es de ella. Todo pretendido. Aún me regalan. Eso es lo que me encanta de ustedes, que son bien solidarias. Profesor, está 8 y viene la mitad. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Pero estoy diciendo que son bien solidarios. Estoy diciendo no en sentido sarcástico, sino en sentido de porque hace un rato ella necesitaba el gotero y ella le prestó, por eso lo digo. ¿Por qué tú lo dices así, cachetosita? ¿Por qué eres así tan suspicaz? ¿Yo qué he dicho? Yo no he dicho que lo regalan ni que está barato. Yo sé que está caro. Y hay que cuidar lo que a uno le cuesta. Eso sí lo entiendo. Pero sí ustedes son colaboradores. Por lo menos veo que se prestan, ¿no? ¿No? No, es que he visto pues, que en otras aulas no se prestan nada, pues, por eso digo yo. O sea, Yo presto algo que no se puede acabar, como por ejemplo mi alambre, el alicate, eso se puede acabar, pero el alambre sí cuesta. Yo le doy el alambre ya. Después me va a pedir. Pero después, cuando yo necesite, le pido ya. que el retenedor circunferencial, por eso tiene esta especie de doblez adelante. Ya, acá vamos a readaptarlo más porque... ¿Qué tiene que uso estar tiene, bien. profesor, la S? Se puede utilizar en placas activas que usen tornillo de expansión, se puede utilizar en placas rompehábitos también. En realidad acá vamos a hacer una placa rompehábito en este modelo. En este modelo vamos a hacer una placa rompehábito. Sí, lo que quería saber era por qué, por ejemplo, no hizo uno en C, por qué hizo en S. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Porque este es más retentivo. Ah, más retentivo. Sí, es más retentivo por el Tiene doblez más fuerza. que tiene en la parte anterior, sí. Ya, lo que quiero que veas y quiero que filmes es esta adaptación que queda aquí. Míralo de arriba y míralo de costado. Ahí. ¿Cuál es? Desde arriba y de costadito. De costadito digo, me refiero a esta parte de acá. ¿Ya? Claro, ahí tenemos una, entre comillas, no sé si es ventaja o desventaja, que no hay diente vecino, ¿no? Entonces puedo entrar por ese lado. Pero al no tener diente vecino, casi que me obliga a que yo me vaya bien cerca de la gingiva. Porque si yo tengo dos dientes vecinos, tengo que montar encima, ¿cierto? Pero como acá no tengo diente vecino, entonces me veo en la obligación de adaptarlo lo más posible ahí. Ya, entonces, acá lo voy a bajar un poquito.
ya le voy a hacer su retención. Ya, a ver, estaba diciendo, vamos a hacer acá una placa rompehábitos. Bueno, todavía no hemos hecho eso en la revisión teórica, pero voy a aprovechar porque este es el primer rompehábitos que van a hacer ustedes. ¿Qué tipo ¿Qué de cosa es hábito? un rompehábito? ¿Qué Un rompehábito es un aparato que está destinado justamente a evitar que el niño cree o desarrolle un hábito. Por ejemplo, el rompehábito que vamos a hacer acá es para evitar que el niño haga esto. Interponer la lengua. Vamos a colocarle un rastrillo acá. O algunos le llaman también rejilla bucal. Ya, dame cerita para fijarlo de una vez. Y de ahí aprovecho de una vez de enseñarles el rastrillo. ¿Pueden dejarle dónde fijamos? En la parte de oclusión, en la vestibular. O proximal sería, ¿no? En este ya. caso, ¿cierto? Ahí. Como no tenemos diente adyacente, acá podemos ponerle la cera, ¿ok? No tenemos diente adyacente. A ver, recordando un poco de anatomía, ¿por qué sabemos que esta es una segunda molar? Celestita preciosa, a ver. Recordando anatomía, ¿por qué sabemos que esta pieza de acá es una segunda y no una primera molar? Porque podría ser una primera que se distalizó. ¿Por qué me acuerdo? Por anatomía, ¿por qué sé que esta es una segunda y no primera? Porque tiene 3 cúspides. Te amo, mi amor. Muy bien, claro, claro. Porque la segunda molar es una pieza dentaria que puede tener 4 cúspides, puede tener 3 cúspides. Pero esta forma de disposición de cara oclusal es tipo triangular. ¿Ve? Triangular, parece un triángulo, ¿ya? Igualita esta de acá también, mire, ¿ya? Y hay otras segundas molares de otras personas que se parecen mucho a la primera, pero más chiquitita, nada más. Entonces es una cara oclusal tipo triangular, ¿ok? Ya, si quiero también le pongo un poquito de cera aquí, en vestibular, También para que no se mueva nada más, ¿ya? Listo. O sea, quiere decir de que este retenedor lo podría haber hecho también en 6 o en 5. ¿Tú qué dices, tesoro? ¿Podría ser en 6 o en 5 también o no? El retenedor. No sabes, ya. ¿Tú qué dices, Palomita? También, claro. Porque los retenedores hemos dicho que se pueden hacer en 6, 5, 7, ¿ya? Listo. Vamos a hacer entonces, apágalo esto un ratito, de rejilla rompehábitos. La rejilla rompehábitos se puede usar para 2 cosas, interposición de la lengua y también algunos lo usan para interposición de dedo, es decir, los niños que tienen el mal hábito de ponerse el dedo en la boca, ¿ok? Miren lo que voy a hacer ahora. En los videos de YouTube, cuando hacen esto, a veces lo hacen directamente con el pico de pajarito, pero como no tenemos todavía pico de pajarito, entonces lo vamos a hacer directamente con esta parte redonda. Miren, hacemos lo siguiente, miren, dejo un tramo más o menos que vendría a ser eso, hago acá un ángulo y luego el alicate lo alejo de ese ángulo, es decir, ahí, ¿ve? Lo alejo y doblo un poco más, o sea, hago que el ángulo sea agudo. Ya, entonces luego miren lo que voy a hacer, voy a colocar, voy a abrirlo un poquito, voy a colocar el alicate de tal manera que pueda hacer el doblez con la parte, con el tambor más ancho de mi parte redonda, ahí, ahí. Miren lo que estoy haciendo, hay que seguir la secuencia, ahí. 1, 2, abro, sigo doblando, 3, entonces algunos alumnos dicen, claro, como usted tiene dedos de camote, entonces, claro, le sale fácil. No, no me interesa. Siempre he mencionado que una de las alumnitas que yo tengo que se dedica a esto es una chiquita flaquita, bien flaquita, tiene unos deditos así que parecen, no sé qué. O sea, es qué cosa, es la pericia para utilizar el alicate, nada más, ¿ya? Entonces miren, siempre tengo que llevarlo al cilindro más ancho y con ese tengo que hacer el doble. Si por alguna razón se me escapó y lo hago con el segundo, ya me va a salir diferente, ¿ok?
Ya, listo. Le fue dando, ¿Cuántos estamos hasta le ahorita? fue dando curvatura, ¿no? Sí, Porque voy dando curvatura. O A sea, ver, ¿cuántos estamos ya? 5, A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Puedo hacerlo con 4? Sí, pero me voy a aventar con 5, ¿eh? Oiga, ¿por qué se avienta con 5? ¿Por qué no con 4 nomás? Ahorita vamos a explicar. Los rastrillos o rejillas linguales, porque esto se llama rejilla lingual o rastrillo, pueden tener 3, 4, 5, hasta 8 espolones. Cada uno de estos se llama espolones. Pero, Oiga, ¿y cuánto, o mejor dicho, cuántos espolones tiene que tener? O mejor dicho, ¿de qué depende que tenga 3, 4, 5, 6, 7? Claro. Ah, depende del ancho del paladar. Por ejemplo, si tú trabajaras esto sobre la boca de un niñito de 5 años, seguramente que le vas a poner 3 o 4, nada más. y siempre va a ser con el tambor más grande. Más ancho, sí. Porque ahorita vas a ver lo que vamos a hacer. Miren, ya hice los 5 dobleces, ¿cierto? Ahora miren lo que hago. Acá sí tengo que tener esta rielera, porque si no tengo esta rielera de acá, no lo voy a poder No hacer. puedo, ajá. Mira, encajo ahí y voy cerrando, ¿ve? Voy cerrando, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Voy cerrando, ¿ve? Voy cerrando de a poquitos, voy cierre y cierre, ¿ya? Oiga, y si lo hubiésemos hecho con el pico de pajarito, de todas maneras tendríamos que tener el yun también, porque el pajarito no tiene rieleras. Entonces, este sí, ¿ok? Fíjate cómo lo voy cerrando. Lo voy cerrando consecutivamente. ¿Ya? Ya. Eso es importante cerrar. Todos tienen que quedar cerrados. Ya está. Entonces ya tengo ahí, mira. Ya, ahora para que quede simétrico, tú estás viendo que esta cola es más chiquita que esta, ¿no? Entonces yo ahora todavía lo voy a equiparar, ¿ya? Antes de equiparar lo veo casi, ¿ya? Y acá lo voy a equiparar. Entonces lo corto aquí y este también lo corto un poquito para que queden iguales. Hay varias formas de colocar esto. Yo voy a mostrar ahorita una que es la que se utiliza, ¿ya? Yo he hecho más o menos calculando, porque no lo he hecho medido, calculando, le he hecho 5 espolones para este modelo. ¿Por qué? Porque es un modelo de adulto y entonces sí me va a soportar 5 espolones, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es que esto lo voy a ir cerrando. Miren cómo lo voy arqueando y lo voy cerrando. Si voy a hacer 5, uno de los espolones, me tiene que quedar en referencia con la ubicación del incisivo central, que es este de acá. Ahí tengo. Entonces la primera consideración es, oiga, ¿y cómo sabe qué altura le va a dar el espolón? Ah, muy interesante. ¿Dónde está su antagonista de esto? ¿Sí lo tenías? Sí. Ya, muy bien. Ese ya tiene el antagonista, o sea, nos va a ayudar mejor todavía a entender mejor el tema. Sí, amor. Acá tienes que levantarle un poquito la altura, que te quede de la misma altura que acá. Mire. Voy a probar si esta es la altura correcta, ¿ya? ¿Cómo voy a darme cuenta de eso? Préndeme un ratito tu mechero, por favor. ¿Ya? Prende un ratito tu mecherito. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Rey. Listo. Entonces yo voy a ahora acá voy a fijarlo temporalmente, ya temporalmente, porque en realidad va a ser temporal esto. Voy a ubicarlo en esta posición. Es muy importante que cuando yo trabajo estos modelos, los modelos no estén húmedos, porque si están húmedos se va a mover todo, se va a salir, etcétera, etcétera. Tiene que estar seco el modelo.
¿Cuál es la edad más adecuada para colocar estos dispositivos en la boca de un niño? La edad más adecuada es entre los 4, mira lo que estoy diciendo, y los 7 años. Esa es la etapa donde detectado un problema de mal hábito y colocando este aparatito funciona muy bien, muy bien. Tú le colocas más o menos unos 6-7 meses este aparato en la boca de un niño y le corriges automáticamente el mal hábito de interponer la lengua y todo lo demás. Ya, entonces miren, ¿no? Ya, vamos a ver, este es su modelo antagonista, ¿cierto? Ya, entonces miren, ¿eh? ¿Me entienden, no? Ya, claro, lo ideal hubiese sido que este modelo hubiese estado articulado, ¿no? Y yo, estando articulado, tengo que ver de que los espolones no interfieran al momento que muerde, ¿no? Claro, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que va a estar acá? La lengua. Entonces la lengua va a querer empujar y ya no va a poder. ¿Listo? ¿Está? Ese es romper hábito, ¿no? Vamos a aprender por lo menos a hacer 2 o 3. Y este es uno que se puede hacer removible, porque este que vamos a hacer ¿no? 1, 2. Ya. Los espolones, que son cada una de estas proyecciones que parecen dedos, deben estar un poquito más alto que la altura de los incisivos. No puede estar más abajo, porque si fuera más abajo, la lengua se va y igual golpeas el incisivo. La idea es que la lengua choque aquí y evite eso. Tampoco puede ser tan largo que cuando yo ponga el antagonista choca, ¿no? Entonces no puede. ¿Ya? Y como tú puedes ver, hemos dicho que pueden ser 3, 4, 5, hasta 8, ¿no? Ya. Oiga, si fueran 8, ¿serían de este mismo tamañito? No, pueden ser más chiquititos, ¿ya? Pero digo, depende del paladar. Por ejemplo, este que yo he hecho es para un paladar promedio de adulto, porque este es un paciente adulto, ¿cierto? ¿Listo? Ya, ahora, otra pregunta. Oiga, y por la parte de adelante, ¿hasta dónde puedo llevar estos espolones? Eso es una pregunta interesante. Y voy a utilizar tu plumón. Mira, tenemos el punto de canino de acá y el punto distal de canino de acá. Uno es ese punto, esos 2 puntos, con una línea imaginaria, y esa debe ser la ubicación de mi espolón anterior. ¿Ya? Este ya loco, porque ya sabe. Sí. Ahora, yo podría haberme pasado un poquito y de repente haberlo hecho acá. ¿Estaría mal? No, mientras no pase hasta esta línea que está aquí. Esta es mi otra línea de referencia, la que une los 2 laterales. Si yo me he pasado mucho, ya ahí está mal. Ya. O sea, digamos que tengo esta franja de referencia, de límite. ¿Ok? ¿Está bien, jovencitas? Sí, profesor. Listo, maravilloso. Entonces nos ponemos a trabajar. Esto está hecho en 9, ¿no? Ya, el 8 va a ser más sencillo, ¿cierto? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? En el inferior vamos a hacer otra cosa. Esa es la boquita de quién. Ponerte tu braquecito, mi querido cachetoncito. Toque nomás. Listo, muy bien.